Esta mentira no es verdad. ¿O sí? Hoy, viernes 27 de enero del año 2023, la capitalización global del mercado mundial de las criptomonedas es de 1.04 billones con B de Barcelona de dólares, lo que representa una disminución del 1,09% durante este último día. El volumen total del mercado criptográfico en estas últimas 24 horas es de 53.000 millones de dólares, lo cual hace que haya una disminución del 13,54%. El volumen total en DeFi, finanzas descentralizadas, es actualmente de 5.000 millones de dólares, lo que representa un 10,33% del volumen total del mercado criptográfico en estas últimas 24 horas. El volumen de todas las monedas estables, recordad aquella tipología de criptomoneda que podéis leer o escuchar como stablecoin, es decir, paridad a una moneda fiat, su volumen es en estos momentos las 2:24 horario de España de la mañana de 47.000 millones de dólares, lo que representa el 88,57% del volumen total del mercado criptográfico en las últimas 24 horas. En cuanto a la dominancia del mercado, el dominio actual de Bitcoin es actualmente del 42,36%, lo cual representa un aumento del 0,02% a lo largo de este último día. Por otro lado, la dominancia de Ethereum se sitúa en el 18,6%. Por tanto, como podemos comprobar ahora, tanto Bitcoin como Ethereum representan el 60% de la dominancia del mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente, como ya he dicho, casi el 50% del mercado se lo lleva Bitcoin y prácticamente un 20% se lo está llevando Ethereum. La dominancia, daros cuenta, al final significa que cualquier movimiento que se produzca en Bitcoin va a repercutir en el resto de altcoin. ¿Por qué? Pues debido a que al final de todo el dinero fiat que he invertido en el mercado de las criptomonedas, a poco movimiento que haya, como representa tan gran cantidad de dinero dentro de este mercado, el vaivén que provoca en las altcoins es brutal, porque al final arrastra todo el mercado. Es decir, cuando Bitcoin sube, arrastra al resto de las altcoins debido a su gran porcentaje en cuanto a volumen de capitalización de mercado. Por eso es tan importante la dominancia de Bitcoin, porque repercute muy mucho en el resto de altcoins. Para repasar cómo está el top 10 en el día de hoy, tenemos en posición número 1 a Bitcoin, BTC, la criptomoneda de oro. Recordad, con un valor unitario por moneda de 22.917,52 dólares. Como podemos decir, al final Bitcoin ha sufrido un impulso alcista desde los 16.000 dólares hasta casi los 24.000 dólares. Pero como vengo diciendo en estos últimos días atrás, para mí esto es manipulado prácticamente al 99,9%. ¿Motivado por qué? Por una simple y llana razón de liquidación de aquellas personas que están posicionadas en corto. Al final lo que hacen es que los grandes fondos invierten pasta. ¿Para qué? Para cerrar posiciones de aquellos inversores que se sitúan en corto por aquellos inversores que ven que el precio de Bitcoin se va a ir, pues eso, a 9.000 dólares, que es donde está un soporte, un suelo bastante fuerte, 8.000, incluso hay muchos analistas que sitúan a Bitcoin en 3.000 dólares. Que yo creo que al final, durante este año es muy probable que lleguemos a ver esas cifras, pero evidentemente con este rally alcista que hemos vivido y que muchos inversores han podido al final aprovechar por subirse al carro y ver que el precio de Bitcoin tiraba al alza debido a acompañado a los mercados tradicionales, pero para mí sigue siendo muy manipulado, ¿vale? Para hacer al final que la gente entre en confianza y al final decida posicionarse e invertir en mayor cantidad, y luego, una vez llegado a ese punto, los grandes fondos de inversión vender y tirar abajo el precio, ¿vale? Así que por favor, tener mucho cuidado con entrar en estos precios, debido al que al final estas subidas bruscas normalmente tienen unas bajadas igual de bruscas o en mayor medida, ¿vale? Como siempre se dice, se sube en escalera y se baja en ascensor, así que muchísimo cuidado. En posición número 2 se sitúa la criptomoneda de plata, como todos la conocemos, Ethereum, con un valor unitario por moneda de 1.587,66 dólares. En posición número 3 se sitúa Tether, recordad, USDT es una stablecoin, por tanto,
paridad al dólar. En posición número 4 se sitúa BNB, la criptomoneda del exchange Binance, con un valor unitario por moneda de $302,36. En posición número 5 se sitúa USDC, recordad es otra stablecoin, por tanto paridad al dólar. En posición número 6 se sitúa Ripple XRP con un valor unitario por moneda de $0,40. En posición número 7 se sitúa Binance USD, es decir, BUSD, recordad la otra criptomoneda del exchange Binance, que en este momento se sitúa en la posición número 7. En posición número 8 se sitúa Cardano con su criptomoneda ADA con un valor unitario por moneda de $0,37. En posición número 9 se sitúa Dogecoin, el perrito, la meme coin, la criptomoneda del pueblo, como yo la denomino, con un valor unitario por moneda de $0,08 por unidad criptomonetaria. Y para cerrar este top 10 de hoy, se sitúa en posición número 10 Polygon, con un valor unitario por criptomoneda de $1,09. Por tanto, hay que tener muchísimo cuidado con invertir en estos precios si tienes pensado ir a largo en un corto plazo, debido a que al final puede que estemos viviendo un rebote del gato muerto desde los $16.000 en Bitcoin, que ha repercutido en toda la subida al alza de todas las demás altcoins, ¿vale? Y es muy probable que a lo mejor si tú te metes en estos precios palmes dinero debido a la caída inminente que se avecina. Sobre todo tener en cuenta el día 1 que habla la Fed, ¿vale? Y al final este rally alcista no suele gustar a la Fed y por tanto veremos a ver qué es lo que sucede también con el tema de los tipos de interés, que puede repercutir muy directamente en cuanto a los mercados, ¿vale? A partir de aquí, en posición número 11 se sitúa Solana, posición número 12 para Polkadot, posición número 13 para Shiba Inu, posición número 14 para Litecoin, posición número 15 para DAI, posición número 16 para Tron, posición número 17 para Avalanche, posición número 18 para Uniswaps, posición número 19 para Wrapped Bitcoin y posición número 20 para Cosmos. Como podemos comprobar, el mercado prácticamente continúa igual durante esta semana. No ha habido grandes vaivenes, sin embargo, a raíz de la semana pasada sí que hubo bastantes, pero esta semana no nos encontramos con grandes subidas, tampoco grandes bajadas, porque considero que estamos esperando a la cierre de vela mensual para a partir de ahí ir directamente en picado hacia abajo de nuevo a buscar esos $15.800 donde está ese soporte, y si lo rompiéramos iríamos a buscar los 13.000 y ya a partir de ahí iríamos muy mucho seguramente a buscar los 9.800, que yo es lo que llevo diciendo desde el año pasado, que es muy probable que los lleguemos a tocar, e incluso ya, como ya os he dicho antes, algunos analistas predicen que es muy probable que el precio vaya a tocar los $3.000. Puede parecer esto una locura, sobre todo cuando yo he ido diciendo que en un plazo de 8 o 10 años, cuando Bitcoin valga $1 millón, yo al final intentar acumular 0,10 Bitcoin a largo plazo para obtener al menos una gran rentabilidad y poder tener al menos, pues eso, un 10%, un 0,10%, un 0,10, que al final es un 10% de la rentabilidad de la subida del precio de Bitcoin. Puede parecer una locura, pero sigo confiando en ello, aunque ahora mismo esté diciendo que el precio de Bitcoin tiene que bajar. ¿Por qué? Simple y llanamente, como ya he dicho, al final no hay otra que una quema de dinero, ¿vale? Al final lo que se está haciendo ahora es, con la subida de tipos de interés, que al final ese dinero vuelva a las arcas de los estados, vuelva al final al BCE, y por tanto todo ese dinero que se inyectó en la economía tiene que volver a salir, y por tanto, como tiene que volver a salir del dinero en circulación, evidentemente los mercados se van a ver afectados. Igual que hay inflación, igual que hay subida de precios, igual que a ti te cuesta más caro el pan, por tanto se hace muy necesario que los mercados vayan abajo. Por tanto, vuelvo a decir que pienso al 99,9% que esto está manipulado para hacer una liquidación en los mercados, que los grandes fondos de inversión no dejen de ganar dinero, que al final son los grandes beneficiados, y tú al final, como inversor minorista, pierdas porque estabas posicionado en corto. Pero si eres avispado y te adelantas al mercado, estos movimientos al final no dejan de ser predecibles, aunque a todos los inversores, analistas, técnicos nos ha pillado por sorpresa esta gran subida. Evidentemente nos esperamos a lo mejor un rebote, pero no de esta magnitud, ¿vale? Al final, evidentemente, si tú no te adelantas al mercado, tú eres la liquidez del mercado, y esto hay que tenerlo muy en cuenta.
Como ya se dice en muchas ocasiones, al final el trading, las inversiones, evidentemente son la forma más dinero, o sea, la forma más dinero, no, perdón, la forma más difícil de generar dinero. Eso tenéis que tenerlo muy, muy, muy en cuenta y que cuando escuchéis a cualquier youtuber o a cualquier persona que os diga que os invertéis o que empecéis en el trading, por favor, tener muchísimo cuidado, porque esto de fácil no tiene nada, ¿vale? Al final siempre utilizar un dinero que estéis permitidos o que tengáis dispuesto para perder y por favor no os hagáis mucho caso de los gurús, porque como ya os he dicho, es muy difícil generar beneficios y es muy fácil perderlos, ¿vale? Así que esto al final no deja otra de ser que es dedicación, mucho estudio y como siempre he dicho y siempre digo, esto al final es análisis técnico, análisis fundamental y sobre todo analizarte a ti mismo para que conozcas eficaz o eficientemente tu psicología como inversor. Y por favor, no te frustres tampoco, porque al final, para poder generar beneficios, evidentemente tienes que perder dinero. ¿Por qué? Porque la forma de ganar dinero al final es equivocándote. Prácticamente es el ensayo y error es lo que mejor funciona. Así que por favor, no te frustres. Si tienes la posibilidad, comienza en demo y si no tienes la posibilidad o quieres al final empezar a generar ganancias, por favor, utiliza un dinero que estés dispuesto a perder. Y sobre todo, nunca hagas inversiones cuando necesitas dinero de verdad. ¿Por qué? Porque al final vas a cometer muchísimos errores y al final el mercado puede contigo. Así que por favor, ten perdón, mucho cuidado, ¿vale? Y nunca te fíes de lo que te cuenten, sino al final haz tú siempre tu propio análisis. Tampoco te fíes, como ya te digo, de aquellos gurús que te dan señales de entrada, porque cuando ellos han entrado y te generan luego un beneficio, es muy probable que tú llegues tarde a su entrada. Así que por favor, nunca os fiéis de este tipo de cosas. Lo importante es estudiar, generar vuestra propia estrategia y a partir de ahí tomar decisiones. ¿Os vais a equivocar? Sí. Pero es muy probable que con el estudio, con la dedicación, al final tú consigas ser rentable en el medio plazo. Y como siempre digo, esto no es para todas las personas y sobre todo te tiene que gustar. Como entres aquí directamente por generar grandes y altos beneficios, altos retornos, estás equivocado. Así que ya os digo, con todo esto vamos a ver cómo cierra el mes de enero. Considero que al final van a querer cerrar al mercado en positivo para luego una vez que hable la Fed empezar, no digo que a principios de febrero, pero sí a mediados, cuando ya empiece el mercado a tomar cierta sintonía después de haber pasado las navidades y haber pasado todo este bull trap, que es como yo lo estoy denominando porque creo que sigue siendo una trampa. Veremos a ver en el mes de febrero, ya que empieza un poco toda la normalidad, empezamos a ver ya de resultados de empresas a nivel de consumo. Bueno, vamos a ir notando la sensación que tiene a día de hoy el mercado, porque daros cuenta que al final venimos de una borrachera de consumo abismal, de una inyección de dinero en los mercados abismal y ahora mismo se está intentando recuperar ese dinero otra vez a las arcas. Estamos dejando sin poder adquisitivo prácticamente a los consumistas, estamos al final haciendo que a las empresas les cueste más dinero financiarse y estamos haciendo que las personas que quieran comprarse una vivienda les salga más caro. Por tanto, hay que tener muchísimo cuidado con todos estos conceptos, dado que evidentemente el consumo se va a reducir y por tanto en la bolsa tradicional al final la compra de acciones se va a paralizar, por consiguiente va a bajar el volumen del mercado de las acciones, por consiguiente su valor va a bajar, por consiguiente los índices van a caer y por consiguiente va a haber arrastrado el mercado de las criptos porque va a suceder prácticamente lo mismo y si no, muy parecido. Por tanto, esto que yo comento, por favor, no lo toméis como opinión personal ni como asesoramiento financiero, dado que al final es mi humilde opinión. Yo siempre estoy muy agradecido que me escuchéis, ¿vale? Que hagamos comunidad y que evidentemente cualquier duda o consulta que tengáis me la podéis hacer sin problema ninguno. Al final yo llevo muchísimo tiempo en los mercados, evidentemente soy una persona joven, pero me gusta, lo tengo como hobby y también me dedico profesionalmente a ello. Por tanto, no dejo de ser una persona informada, pero evidentemente a nivel de locución, a nivel de audio, a nivel de YouTube, a nivel de podcast, no quiero hacer ningún asesoramiento. ¿Por qué? Porque mucha gente me lo pide, pero evidentemente no puedo hacerlo, porque para poder hacer un asesoramiento financiero eficaz necesitas conocer a la persona que va a invertir y sobre todo conocer cuáles son sus posibilidades. Por tanto, muchísimo cuidado, vuelvo a recalcarme con esos gurús que te dicen que por favor que tires la
la piscina, que inviertas lo máximo posible porque vas a obtener altos rendimientos, por favor no confíes en ello, que suelen normalmente estar equivocados. Puede que des el pelotazo una vez, pero la siguiente que vas a querer volver a dar otro pelotazo es cuando te vas a estrellar con una pared y te vas a equivocar. Así que por favor, muchísimo cuidado. Por tanto, vamos a ver cómo cierra la vela semanal de esta semana del mes de enero y luego por consiguiente vamos a ver cómo cierra el mes de enero, que ya os digo, creo que el mercado, los grandes fondos van a querer cerrar el mes de enero en positivo para seguir haciéndote pensar que el mercado está saneado, que el mercado está alcista y a partir de ahí pillarte y en el mes de febrero irnos abajo. Pero vuelvo a lo mismo, por favor, tomarlo como opinión personal mía, que es como yo lo veo, ¿vale? Que ya os digo, aquí no hay una bola de cristal, porque si no, si hubiera muchas bolas de cristales, todos los que hablamos sobre cripto, sobre inversiones, estaríamos montados en el dólar y todos tendríamos un yate. Y como podéis comprobar, no es así. Por tanto, vamos a ver cómo evoluciona el mercado. Creo que este año 23 va a ser muy duro, evidentemente, porque tenemos una recesión al acecho, tenemos una falta de consumo que se va a ver reflejada en números en cuestión de tiempo, muy a corto plazo, y veremos cómo evoluciona también la crisis de suministros, la guerra Rusia-Ucrania, a ver cómo nos afecta en el precio de las materias primas y a partir de ahí se irá viendo la valoración. Por tanto, momento de posiciones cortas, sigo pensando lo mismo, evidentemente con cabeza, sin apalancamiento o con un apalancamiento mínimo para que no te liquiden las posiciones si estás pensando en hacer trading intradía, swing trading o trading a corto plazo. Por tanto, como ya he dicho, vamos a ver cómo evoluciona el mercado y como siempre digo, esta verdad de hoy no es mentira.